Tu nombre, por favor. Jimmy de Jesús Gómez, coordinador de la institución educativa La Gloria. Profesor Jimmy, ¿qué entiende por el concepto de cultura? El concepto de cultura es el modo de vivir de un pueblo, con sus tradiciones y costumbres. Profesor, ¿qué entiende por el concepto de política? La política es el buen manejo que se le dé en sus asuntos financieros, económicos, políticos, cultural de un gobierno. Ok, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política relacionada entre las dos hacen un paralelo donde el cual deben darse un manejo adecuado a todo lo que son sus tradiciones, costumbres, su parte económica. Es la manera de mantener un buen gobierno. Ok, ¿y cómo cree que se debe reflejar la cultura política en su entorno? Bueno, teniendo en cuenta los diferentes gobiernos, pues actualmente la política dentro de nuestro entorno ha sido no la adecuada porque no se le ha dado esas directrices, ese buen manejo en la parte económica, en la parte cultural, en la parte social, en la cual ha venido bajando de una manera muy baja y no logra obtener el 50%. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Luzmila Mengual. Señor Lumi, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura para mí es todo ese conjunto que adquiere el ser humano dentro de una sociedad. Pueden ser las creencias, las costumbres, la metodología, la ideología. Todos esos conocimientos que adquiere es lo que es la cultura. Ok, ¿qué entiende por el concepto de política? Política es la organización o la forma de organización de un territorio. Puede ser como las características de cómo es el control sobre ese territorio, es decir, quién manda, es decir, las formas de gobierno. Ok, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política es el conocimiento, creo que es el conocimiento que tiene la población sobre lo que es la vida política y el sistema político. ¿Y cómo cree que se debe reflejar la cultura política en su región? O en su barrio, en su vereda. Bueno, aquí en la localidad de La Gloria, la cultura política creo que estamos prácticamente nulos, puesto de que acá no nos tienen en cuenta, no es que no nos tengan en cuenta, nosotros no participamos porque estamos ignorando las políticas nacionales. Entonces, a raíz de eso, tenemos como que una problemática, puesto de que, no podemos opinar, no podemos hacer una valoración, puesto de que no tenemos el conocimiento sobre cómo se están manejando determinadas situaciones o determinados recursos. Ya, muchas gracias. ¿Nombre, por favor? Mi nombre es Jason Mengual, licenciado en Educación Física. Profesor Jason, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, profe, la cultura pues está establecida como las costumbres sociales, religiosas, que de pronto maneja una comunidad para de pronto desarrollar pues actividades, más que todo dentro del quehacer diario. Dentro del quehacer diario, pues hablando de lo que tiene que ver con las costumbres religiosas, culturales, ancestrales. Ok, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política pues la concibo más como las actividades que se realizan dentro de la sociedad, de pronto para establecer unos estatutos, unas órdenes, unos líderes, de pronto para regir, administrar los caminos de bien de ciertas comunidades o sociedad. Ok, profe, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, ya de pronto englosando pues los dos conceptos, la cultura política pues se da más como el quehacer o las costumbres que realizan las comunidades o una sociedad en general alrededor de un bien común para poder de pronto
realizar las actividades. ¿Cuáles actividades? De pronto de alguien que pueda administrar o que pueda dirigir unos recursos, se puede decir, pues establecer mandatos, ya como que pues enfocándolo más de costumbre, es como que, valga la redundancia, lo que se acostumbra a hacer dentro del quehacer de la vida política, básicamente administrado por una comunidad o una sociedad. Okay. ¿Y cómo cree que se refleja la cultura política en tu entorno? Bueno, la cultura política en nuestro entorno estamos como que pues acostumbrados a ser llevados por alguien que tiene un propósito, se puede decir inicialmente en común, pues ya como desde un sitial político, si se puede decir, pues empezar a trabajar por el bienestar y beneficio de una comunidad. Básicamente es lo que pienso yo que se hace aquí en el contexto de nosotros. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, profe, gracias a usted. Eufemia Moscote, la coordinadora actual, coordinadora académica de la institución educativa La Gloria. Señor, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, nosotros podemos mirar el concepto de cultura desde dos significados. El concepto de cultura que existía anteriormente y el concepto de cultura que se ve hoy en día. El concepto de cultura anteriormente solo lo denominaban para las personas que habían estudiado cierto arte. Entonces lo denominaban como una persona culta. Pero con el correr del tiempo, como todos los conceptos cambian, hoy se ve que la cultura es un todo que abarca todas las especificaciones que componen un determinado grupo humano. O sea, entonces eso quiere decir que dentro de la cultura están las creencias, las tradiciones culturales, las costumbres, la espiritualidad de los grupos. Entonces, cultura es lo que identifica las particularidades de un grupo humano. Ok. Señor, ¿qué entiende por el concepto de política? La política también se ha tergiversado mucho el término de la política, porque cuando hablamos de política es hablar como de la participación, ¿no? De la participación del pueblo en determinadas partes. Se puede hacer como que entre política y democracia hay una similitud, pero la política son leyes que rigen determinados estamentos gubernamentales, o sea, las políticas educativas, las políticas económicas, las políticas religiosas, o sea, son como leyes que rigen a los entes territoriales. Ok, señor. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Entonces, la cultura política son todos esos procesos que se dan dentro de cada ente territorial. O sea, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la cultura política que tiene el departamento de La Guajira. ¿Cómo ve el departamento de La Guajira la política? ¿Qué costumbres hay alrededor de esa política del departamento de La Guajira? ¿Qué tradiciones hay a hablar de esa cultura política del departamento de La Guajira? Ok, ¿y cómo cree que se refleja la cultura política en tu entorno? Bueno, en el departamento la cultura política tiene muchos vicios. La cultura política en sí, cuando hablamos de la cultura política, tiene muchos vicios, porque hay unas tradiciones a través del tiempo que han generado una cultura que ella está insertada en la política. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el de los indígenas guayú en el departamento de La Guajira. Los indígenas guayú, políticamente, la gran mayoría de los guayú no intervienen en los verdaderos reglamentos políticos, ya, sino que intervienen, es que son usados para conseguir fines políticos. Ok, señor, muchas gracias. Kenia Bolaño, agente pedagógico de la institución educativa La Gloria. Kenia, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura son todos los usos y costumbres determinados de un grupo, ya sea comunitario o social. Ok. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política son las acciones a seguir de un ente, pues con ideales de conseguir, puede ser una institución, un departamento, un municipio. Ok. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política la podemos llevar a la politiquería que llevan acá en nuestro territorio.
que si la mamá viene por una línea, los hijos, los nietos y los bisnietos siguen ese ideal de la persona mayor que hay en la comunidad. ¿Y cómo cree que se refleja la cultura política en tu comunidad, en tu entorno, en tu vereda, barrio? Bueno, en mi comunidad se rige, como decía, de la persona que lidera la comunidad. Si él cree que esa politiquería, que o el político es bueno, él convence a que toda la comunidad vote. Si él hace un cambio de idea, pero él solo sin consultarlo, él hace el cambio en la comunidad. Ok, muchas gracias. A los conceptos definidos por los entrevistados, cultura es todo bien que le hace a un colectivo, surgiendo este bien de las tradiciones que de generación en generación se ha afianzado como un valor en las comunidades, en los pueblos y en las naciones, generando una identidad en el colectivo. Referente al concepto de política, es la acción que va inherente al ser humano, de servir a los demás, lo que le permite vivir en sociedad. Todo ser humano es político, inclusive cuando uno le da directrices a sus hijos en el hogar, está haciendo política. En cuanto a la cultura política, la definición es, hoy en día, se asocia la unión de estos dos conceptos a una tradición de un colectivo en ejercer el derecho a la participación. Esto se refleja en nuestra región. Vemos que tenemos por cultura política acciones que alimentan la corrupción cuando hay compra y venta de votos en los procesos electorales. Muchas gracias.